Bienvenidos a Abogadas al Rescate. Hoy vamos a hablaros de los derechos que tiene el cónyuge viudo y vamos a hablar también de los derechos que tiene la pareja de hecho, porque cada vez es una situación más frecuente en la práctica. Así que vamos a empezar precisamente por qué derechos hereditarios tienen y vamos a empezar por hablar de los derechos del cónyuge. ¿Cuándo tiene el cónyuge viudo derechos hereditarios? Bueno, tiene que estar en una situación en la que todavía siga vigente su matrimonio, es decir, que no exista separación judicial, divorcio, pero tampoco separación de hecho, ¿verdad, Susana? No puede haber una ruptura aunque todavía no la hayamos legalizado. Pues sí, Elena, y como tú bien decías, cada vez más son las consultas que nos hacen las parejas de hecho sobre si tienen derechos hereditarios. Pues la regla general es que las parejas de hecho no tienen derechos hereditarios, con alguna excepción en alguna comunidad autónoma que sí tienen normativa especial sobre este tema y sí les regulan algunos derechos, aunque nunca son equiparables a los de los cónyuges. La pareja de hecho no va a tener derechos en el derecho general, salvo estas excepciones que comentamos, incluso aunque estén dados de alta en algún registro público o incluso aunque tengan un empadronamiento común en su vivienda. Y la única opción, Elena, para que tengan derechos es, salvo que estén en alguna de esas comunidades autónomas, que se les otorgue por testamento por la pareja. Exacto, muy importante que hagamos ese testamento, luego lo recordaremos porque es importante hacer testamento. Pero ¿qué pasa cuando no hay testamento? Vamos a empezar por la situación de qué sucede cuando no tenemos testamento. Bueno, pues cuando no tenemos testamento, en principio el cónyuge, hablando del matrimonio, es el heredero de toda la herencia en propiedad exclusivamente cuando no existan ascendientes ni descendientes. En otros episodios os hemos contado que hay un orden de sucesión cuando no hay testamento, por lo tanto, para que lleguemos al cónyuge como heredero tenemos que descartar primero a la línea descendiente y a la línea de ascendientes. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un cónyuge viudo pero que concurra al mismo tiempo con ascendientes o con descendientes? En ese caso, y recordad que hablamos en el supuesto de que no haya testamento, el cónyuge viudo va a heredar solamente en una parte en usufructo, es decir, usar y disfrutar, pero no es el propietario en realidad, sino que es solamente un derecho de uso. ¿Qué parte le corresponde? Esta parte es diferente dependiendo de con qué otros herederos concurra. En el caso de que coincida con descendientes, el cónyuge viudo tendrá el usufructo de una tercera parte de la herencia, pero en el caso de que no haya descendientes y los que tenga o con los que concurra sean ascendientes, en ese caso el cónyuge viudo, cuando no hay testamento, tendrá un derecho de usufructo sobre la mitad de la herencia. Y vamos a hablar, Elena, ahora qué ocurre o qué tenemos que respetar si decidimos hacer testamento, qué derechos va a tener ese cónyuge que tenemos que respetar, lo que comúnmente llamamos como legítima. Vamos a hablar en este caso de lo que regula nuevamente el derecho común. También hay comunidades autónomas que en su derecho foral regulan situaciones especiales para el cónyuge, pero en nuestro Código Civil el cónyuge es heredero forzoso. Es decir, que necesariamente hay que respetar la parte que la ley le reserva, salvo que tengamos alguna causa de desheredación. Esta legítima, como antes explicaba Elena, cuando no había testamento también se le da en usufructo. Y lo que tenemos que respetar como mínimo son las siguientes cuantías, que va a depender igualmente de con quién concurra ese cónyuge. Si concurre con descendientes, su derecho va a ser un tercio del caudal hereditario, como digo, en usufructo. Si concurre con ascendientes, aumenta un poquito más, va a ser de la mitad. Y si no hay descendientes ni ascendientes, entonces en ese caso el derecho de usufructo, Elena, es un poquito más alto, es como mínimo tenemos que dejarle 2/3 del caudal hereditario. Sí, suena un poco lío, porque yo lo estoy escuchando y aunque me lo sé, digo, a ver si se están enterando de todo. Si no, bueno, pues ya sabéis que podéis consultaros vuestro caso particular, siempre vamos a poder hacerlo más específico, que ahora estamos dando todas las posibilidades y suena un poco complicado, pero en realidad luego no es tan complicado cuando lo personalizamos caso por caso. Bueno, ahora vamos a daros una recomendación que empezábamos ya dejando caer y que vamos a insistir porque es muy importante, y es la recomendación de hacer testamento. Las razones, evidentemente, si estamos en una situación de pareja de hecho, porque como muy bien explicó Susana, si queremos que nuestra pareja de hecho tenga derechos hereditarios, no nos va a quedar otra que hacer un testamento y dejar regulado lo que queremos que le quede, respetando la legítima de nuestros herederos forzosos, por supuesto. Pero luego en el caso del cónyuge, porque aunque tenga derechos que hemos estado comentando, Susana, también es muy importante, si queremos mejorarle respecto a lo que por ley le corresponde, también tenemos que hacer testamento. Y se suele hacer, y es muy habitual en la práctica, y hay muchísimos ejemplos que podemos dar. Bueno, hemos mencionado alguno en el esquema, por ejemplo, dejarle en usufructo toda la herencia,
o incluso establecer que si alguien se opusiera, en lugar del usufructo tuvieran propiedad el tercio de libre disposición. Hay muchas posibilidades dentro de los límites que tengamos y en función de los herederos forzosos que haya y cuál sea su legítima, pero siempre es importante, Susana, estudiar el caso, pensar qué es lo que le queremos dejar a ese cónyuge, cuáles son nuestros límites y dejarlo establecido. Y en cualquier caso hacer testamento, que lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, porque facilitamos además luego los trámites a los herederos. Y una última apreciación, Elena. Si el cónyuge que fallece estaba con su pareja en su matrimonio con un régimen económico que exija liquidación, pues antes de proceder al reparto de la herencia, a la partición de la herencia, hay que hacer la liquidación de ese régimen económico matrimonial. No os vayáis todavía, aún tenemos unos cuantos consejos que daros. Es importante perder el miedo a pensar en el futuro, a organizar nuestro patrimonio para cuando ya no estemos y a plasmarlo en un testamento. Facilitamos mucho más la vida a nuestros herederos si lo hacemos así. Si optamos por hacer testamento, es importante analizar bien nuestra situación familiar, si estamos casados, si tenemos pareja de hecho, si tenemos hijos o no, y sobre esa base y respetando siempre lo establecido en la ley, pensar en las diferentes posibilidades para dejar bien a los que queremos. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.